Hola, bienvenidos sean todos y todas a nuestro podcast semanal llamado Tres Marías, donde hablamos sobre literatura y feminismo. Nosotras somos Ana, Jocelyn y Rebeca. El día de hoy trataremos el tema del retrato femenino en una de las obras de la literatura iberoamericana más famosas, María, de Jorge Isaacs, publicada en el año 1867 en Colombia. Forma parte del movimiento de romanticismo tardío, el cual se basa en generar ficciones fundacionales para hacer sociedades productivas. Nosotras tenemos muy claro que el lenguaje es poder, por eso continuamente nos planteamos qué relaciones de poder se construyen con él e intentamos que también nos sirva como vehículo de empoderamiento. María ha sido hasta ahora vista por diversos estudiosos desde diversos ángulos, pero con menor medida desde el feminista. Con eso en mente, se revisará el estudio del retrato femenino y mencionaremos las formas arquetípicas que responden a las relaciones amorosas en María. Son limitados los estudios que ahonden en el retrato literario femenino en la literatura del siglo XIX. Sin embargo, observamos que la situación de la mujer en toda América Latina era definida por los poderes religiosos, judiciales y familiares, lo que las convierte como los seres más desfavorecidos. Por ende, se remarcan los arquetipos y estereotipos de la mujer ideal. Por ejemplo, en el caso de María, se puede ver que el personaje principal, Efraín, será el filtro por el que podremos ver a los demás personajes y María será narrada desde una óptica patriarcal, ya que obedece sin más a los ideales hegemónicos. Por otro lado, al hablar de retrato, no nos referimos específicamente a un concepto de artes plásticas, sino que nos referimos a la imagen verbal que crean los textos literarios, donde se manifiestan los fenómenos que tienen lugar en el alma y mente de los individuos y que se ven reflejados en los personajes de las obras. Este se conforma de una imagen física y de una psíquica para que pueda cumplir su función. Los personajes femeninos importantes dentro de la obra de Jorge Isaacs son María, la madre, y las dos hermanas del protagonista masculino, Efraín, Emma y Eloísa. Las tres mujeres van a responder a estereotipos de mujeres blancas y ricas dentro de la sociedad. La madre, que aunque no tiene nombre, tiene el papel de no directamente negociar los deseos de su esposo, sino suavizar los términos y hacer que la palabra del padre resuene cargada de sabiduría y de amor. Por lo tanto, su función es directamente definida por medio de su relación amorosa. Debe hacer ver a su compañero lo más bueno posible. También se hace cargo de las labores del hogar. Su campo de acción se limita al ámbito hogareño. Supervisa que las otras mujeres cumplan con la preparación de los alimentos, la práctica de la costura. Además debe preocuparse porque su familia esté siempre armónica, mientras que su esposo funciona como un contraste con la situación de su mujer, ya que don Jorge es el encargado del ámbito público, el que tendrá un lugar importante en la configuración de su familia, de la economía familiar y del control de las mujeres viviendo en su casa. Las hermanas de Efraín no van a tener voz propia dentro del relato. Estas funcionan por medio de la mención de la pareja principal y de igual manera, la historia de relación de Emma es solo mencionada por medio de Carlos, que se quiere casar con ella, informando a su padre que ya decidió y se casará con Emma. Hay que recordar que el único destino que se podía tener como mujer en esa época, aparte de una vida monástica, era el matrimonio y el ser madre, y esta será la meta que persiguen nuestros personajes femeninos. María, la protagonista, representa el ideal de mujer perfecta, pura, sumisa, buena cocinera, hacendosa, abnegada, bella, pasiva y maternal, dispuesta a realizar cualquier cosa con tal de la aprobación de la sociedad, de Efraín y de su familia, como su conversión de judía a cristiana, que es un rasgo que Jorge Isaacs reflejó en la obra sobre su vida debido a la dualidad espiritual judeocristiana de la familia del autor. La joven fue acogida por los padres de Efraín al quedar huérfana de madre a los 3 años y convertida al cristianismo por el deseo de su padre de garantizarle un futuro mejor. Su nombre judío remite a una de las representaciones femeninas más importantes de la tradición hebrea. Su nombre significa que sirve, ama y media y protege a los personajes que la rodean. Su primera característica, resaltada durante la novela, es la de su belleza, de la que les podemos
resumir que María tenía los ojos brillantes, largas pestañas, labios rojos, abundante cabellera, una gran blancura se reflejaba en su piel, sus manos eran cuidadosas, tenían una inocencia muy marcada en su personalidad. Uno de los grandes momentos dentro de la obra que sirven para establecer un retrato más completo de María como mujer perfecta son las interacciones que tiene ella con el hermano pequeño de Efraín, Juan. Así su calidad y características como mujer quedan definidas y el por qué podría llegar a ser tan buena madre. Al igual, durante toda la obra, Efraín la llega a comparar innumerables veces con su madre y con la Virgen María, porque eso es lo que ella tenía que llegar a ser para poder ser una mujer perfecta: cuidadosa, amorosa, maternal, virgen, protectora, sumisa, bella y pasiva. Finalmente, en temas de educación, Efraín será el encargado de proporcionarle ciertas clases básicas a sus hermanas y a María, que son felices viviendo en la ignorancia. Sin embargo, un personaje en contraste con ellas es la prima Hortensia. Ella quiere saber y conocer. Sin embargo, la novela no promueve demasiado el conocimiento académico de las mujeres. Se diría que es más importante que sean educadas y no tanto instruidas. Concluimos que María tiene una gran empatía con el lector porque sus cartas causan un impacto, pues María conlleva una gran carga emocional que la convierte en un eficaz modelo de feminidad nacional. Ella representa muy bien todos los valores que se pretendía que tuvieran todas las mujeres de la época para que pudieran ser madres efectivas y con ello la sociedad fuera productiva. El retrato dentro de las obras literarias, los personajes se configuran como una suma de lo que él dice y lo que la novela dice, las descripciones, las acciones, el discurso y las relaciones que establece con los demás personajes. Por eso, en este podcast se enumeraron las características de 3 personajes de la obra de María: la mamá y las hermanas de Efraín y la propia María. Las 3 funcionan como símbolos de perfección femenina: pasivas, dedicadas al ámbito privado, educadas en lo más mínimo y por un hombre, dependientes de su relación amorosa, maternales, sumisas ante las relaciones de poder y pasivas ante las actitudes de los hombres, ya que ellos eran los protagonistas de la historia, los que realizaban las verdaderas acciones. Todo esto para funcionar como el modelo de familia perfecta que necesitaba la sociedad. Con este podcast tuvimos la intención de dar a conocer las características de los modelos femeninos en la literatura hispanoamericana del siglo XIX y después de analizar el retrato comprobamos que el rol femenino depende de la raza de la mujer y que a pesar de eso pudimos observar un progreso en la situación femenina. Asimismo, no hay que olvidar que las mujeres de la obra sufren las consecuencias de las teorías liberales, las cuales otorgaban la supremacía y el poder al varón por razones fisiológicas y relegaban al género femenino a la condición de ser irracional, cuya única función social era la reproducción. Finalmente, los retratos literarios son una expresión y reflejo de la sociedad presente, o de los arquetipos y estereotipos que se querían representar. María y todos sus personajes y sus acciones resultan ser el reflejo de la sociedad ideal. Ha sido un placer haber mantenido esta charla con ustedes. Y nos vemos en la siguiente transmisión.